Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando. Desde el Ministerio La Voz de la Palabra les damos la bienvenida a un nuevo podcast. Estoy seguro que para la gran mayoría de los que deben estar escuchando este podcast, la lluvia no debe ser algo muy agradable que digamos. Y digo esto pensando en quienes en ese tipo de circunstancias tienen que soportar el encierro, muchas veces sin electricidad, intentando hacer lo imposible para entretener a los más chicos, y ni hablemos cuando la lluvia te agarra a mitad de camino. Pero ¿y si te dijera que la lluvia en muchos casos puede ser muy emocionante? Y no me estoy refiriendo a esos momentos de la infancia en donde jugábamos esos partidos de fútbol legendarios, o donde chapoteábamos, o donde hacíamos barquitos de papel, sino a un hecho muy particular que nos remonta hacia el año 2021, más precisamente a un 26 de septiembre. Pero antes vamos a ponernos en contexto. Para eso tenemos que situarnos en la región de Sochi, en la República Federal Rusa. Sochi es una ciudad que está a orillas del Mar Negro y que tuvo un éxito muy grande al organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014. A raíz de esto, Vladimir Putin, que ya desde 2001 estaba gestionando la posibilidad de que Rusia tenga un gran premio de Fórmula 1, tuvo la gran chance de poder, a partir de ese año y hasta el año 2021, organizar lo que fue el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Para eso, ahora sí situémonos en lo que fue ese fin de semana del 24 al 26 de septiembre del anteriormente mencionado año, donde Max Verstappen, a bordo del Red Bull, quien disputaba el campeonato contra el Mercedes de Lewis Hamilton, tenía que largar desde el fondo de la parrilla debido a un cambio en la unidad de potencia de su monoplaza. Esto lógicamente incrementaba las chances de Lewis Hamilton no solamente para obtener la victoria, sino también para recuperar la punta del campeonato de pilotos. Y cuando parecía que estaba todo a su favor, después de 2 sesiones de entrenamientos libres los viernes durante un día soleado, el sábado de la clasificación se hizo presente la lluvia. Esto lógicamente ocasionó que Lewis Hamilton termine largando en la 4ª posición de salida por detrás de George Russell, quien en tercer lugar, segundo lugar para Carlos Sainz y el primer lugar para Lando Norris, quien conseguía la primera pole position de su carrera. Y esto, mi querida audiencia, no solamente marca un hecho importante en la carrera de Lando Norris, sino que también el Gran Premio de Rusia de 2021 fue muy recordado por varios hechos que acontecieron no solamente durante ese Gran Premio, sino que también a raíz de hechos que transcurrieron un tiempo después. Y me refiero a lo que ocurrió el 24 de febrero del año 2022. A raíz de la invasión del ejército ruso al territorio de Ucrania, lo cual ocasionó la cancelación del Gran Premio de Rusia, que estaba pactado del 23 al 25 de septiembre de ese mismo año. Todo esto a raíz de las sanciones que el gobierno ruso recibió por parte de la ONU, en desaprobación a la invasión anteriormente mencionada, lo cual termina sentenciando a fecha de subido este video de que ya no volvamos a tener Gran Premio de Rusia. Esto justamente es lo que nos da el marco para entender por qué este Gran Premio fue tan importante. Mucho más cuando nos pongamos a analizar cada uno de los detalles de esta carrera, lo cual justamente nos trae al tema principal de este podcast. Pese a haber largado en 4ª posición, Lewis Hamilton tenía serias chances de poder llevarse la victoria, teniendo en cuenta no solamente la diferencia de prestaciones de su monoplaza con respecto a los que estaban más adelante, sino también teniendo en cuenta de que la carrera se corría en condiciones de seco. Apenas iniciada la carrera, más precisamente en la curva número 1, Carlos Sainz toma la punta de la carrera. En la vuelta número 13, Lando Norris toma nuevamente el liderato de la carrera, empleando un manejo sólido y firme, y aún parando en la vuelta 29 para colocar neumático del compuesto duro para llegar al fin de la carrera, seguía conservando la punta de la misma. Lewis Hamilton, quien no se conformó con haber largado en 4ª posición, tomó el segundo lugar y venía acechando la punta de la carrera. Nada hacía parecer de todas maneras que Lando Norris fuese a ceder fácilmente la posición número 1, teniendo en cuenta de que llevaba un ritmo muy sólido, pero en la vuelta 47 todo cambió. Una vez más, la lluvia volvía a hacer acto de presencia.
Pero no fue sino hasta la vuelta 49 donde todo cambió, ya que en la anterior vuelta le piden desde el box a Lando Norris que ingrese a poner los neumáticos intermedios y él se niega. Y como dijera José Alfredo Jiménez Sandoval, compositor de la famosa canción El Rey, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a Lando Norris, ya que en la vuelta 49 Lewis Hamilton paró a cambiar los neumáticos, puso neumáticos intermedios y Norris, confiado en que eso le iba a dar el margen suficiente para poder lograr su primera victoria en la Fórmula 1, decidió quedarse. Y en la vuelta 51 de 53, en la curva 4, ocurrió lo que se veía que tarde o temprano iba a ocurrir. Lando Norris se pasó de largo en la curva, colisionó levemente contra los guardrails, casi se queda estancado y terminó la carrera en la posición número 7, dándole la victoria a Lewis Hamilton, quien no solamente retomó el liderato de la carrera, sino que obtuvo su victoria número 100 en su carrera deportiva como piloto de Fórmula 1. De más está decir que al pobre de Lando Norris, quien en aquel entonces tenía escasos 20 años, le costó mucho reponerse mental y emocionalmente de lo que pudo haber sido su primera victoria en la Fórmula 1 y que terminó significando uno de los mayores ejemplos de lo que no se debe hacer. No solamente en materia de Fórmula 1, sino que a cada uno de nosotros nos da una importante lección de vida. El célebre político británico Winston Churchill supo decir en cierta ocasión: aunque la estrategia sea hermosa, ocasionalmente deberías ver los resultados. ¿A qué se refería Churchill con esta declaración? A que por más que estemos centrados en un objetivo en específico, deberíamos plantearnos primero qué estrategias estamos empleando para lograr dicho objetivo y, lo más importante, qué resultados nos traerán dichas estrategias. Jesucristo en cierta ocasión lo explicó de manera magistral, planteando dos parábolas muy particulares pero que tienen que ver específicamente con este tema que estamos planteando. Por un lado hablaba acerca de un hombre que quiso edificar una torre pero que no calculó los gastos que le iban a suponer la construcción de la misma, dejando el edificio a medio hacer y acarreándose la burla de todos sus vecinos. Por el otro, refiriéndose a un rey que quería iniciar una guerra contra una nación vecina, pero no calculó la cantidad de soldados que tenía en su ejército con relación a la cantidad de soldados que tenía el ejército enemigo, teniendo que mandar una embajada para solicitar condiciones de paz cuando ya el ejército contrario se le venía encima. En el caso de Lando Norris, teniendo la posibilidad de llevarse su primera victoria, se obsesionó tanto con lograr ese objetivo que descuidó lo más importante: poder tomar las medidas necesarias para que la lluvia no le impida poder lograr ese objetivo. Y sobre todo, hizo caso omiso al llamado de su equipo para ingresar a los pits cuando la situación lo ameritaba debido a la lluvia. Porque, hay algo importante a tener en cuenta. Los equipos de Fórmula 1 no solamente cuentan con repuestos para cada uno de los monoplazas, con los neumáticos suficientes para poder hacer el cambio en la medida que sea necesario, sino que cada uno de los monoplazas están construidos con diferentes sensores que les permiten a los ingenieros poder determinar de acuerdo a la telemetría ciertos parámetros que, al no poder estar presentes dentro del monoplaza y no ver exactamente lo que ocurre en cada circunstancia de carrera, para lo cual obviamente tienen que estar comunicados por radio con los pilotos, poder determinar no solamente cada aspecto del monoplaza, sino también tienen un radar a disposición para chequear las cuestiones del clima, que obviamente pueden tener una determinada incidencia de acuerdo a las circunstancias de la carrera. Por esa misma razón es que el box de McLaren sabía perfectamente qué era lo que iba a acontecer con respecto a la lluvia y por qué era necesario que Lando Norris ingrese a los boxes para poner el neumático intermedio. Es decir, qué mejor que ellos para saber si realmente ameritaba o no la situación y si estaba en riesgo o no la victoria de Norris, razón por la cual le sugirieron y hasta le ordenaron que ingresara en los boxes. Y aún así, Lando Norris se negó a ingresar y ya sabemos lo que sucedió. Por eso, a la hora de iniciar un proyecto de vida o a la hora de tomar una decisión importante, es necesario que tomes consejo de aquellos que saben
Y cuando hablamos de personas que saben, no estamos hablando de personas que simplemente tienen un conocimiento intelectual acerca de determinadas cosas, sino que estamos hablando de personas que, debido a su experiencia de vida y debido también a la manera en cómo nos conocen a nosotros y que saben la manera en cómo nosotros podemos llegar a reaccionar o deberíamos reaccionar ante una determinada circunstancia, nos pueden aconsejar de una mejor manera. Por eso es importante que a la hora de elegir amigos, no solamente los consideres por el hecho de poder compartir lindos momentos, sino que sean personas no solamente que te conozcan lo suficiente para saber de qué manera poder darte consejos, sino que justamente sean lo suficientemente consecuentes para que ese consejo vaya acompañado con la manera en cómo esa persona vive. Dicho de otra manera, que las palabras que esa persona emita estén respaldadas por sus acciones. Y creo que si tenemos que hablar acerca de quién te conoce mejor, no hace falta mencionar a esa persona, ¿verdad? De hecho, si seguís cada uno de mis podcasts, estoy seguro que sabés a quién me refiero. Al que no solamente te conoce desde antes que nazcas, sino que te diseñó de manera tal que él pueda monitorear cada una de tus acciones, cada una de tus circunstancias, no para gobernarte de forma arbitraria, no para disfrutar de forma sádica cómo te va mal en la vida, sino para darte los mejores consejos que puedas llegar a tener para que en tu vida tengas éxito. Y cuando hablo del éxito no me refiero al bienestar financiero ni a ser exitoso o famoso en la vida, sino para que puedas ser feliz, para que puedas hallar la felicidad. ¿Y qué mejor manera de hallar la felicidad que poder relacionarte con esa persona? Porque si vamos al caso, ¿cómo puedo yo decir que soy amigo de alguien a quien me crucé un día por la calle y que me dio un consejo? Ah, sí, ese es mi amigo. No funciona así, ¿verdad? Por el contrario, siempre tomamos consejos de esas personas a quienes consideramos nuestros amigos. Y obviamente consideramos amigos a aquellas personas con las que pasamos tiempo, ¿verdad? De la misma manera funciona con Dios. Por último, y para ir finalizando, les voy a citar otra frase de Winston Churchill. Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Este fue el contraste que se vio reflejado en la manera en cómo Lando Norris perdió la carrera y cómo Lewis Hamilton la ganó. Porque justamente en la vuelta 49, vuelta en la que Lando Norris se negó a cambiar los neumáticos, Lewis Hamilton ingresó, perdiendo más de 30 segundos con relación a la punta, pero aprovechando la oportunidad, teniendo en cuenta de que Norris no quiso parar, para poder justamente en la vuelta 51 de 53 tomar la delantera y ganar la carrera y conseguir justamente el anteriormente mencionado récord de su carrera ganada número 100. Por eso es que necesitamos entender no solamente la importancia de aprender a aprovechar cada oportunidad en la vida, sino también de saber de qué manera estamos llegando a cada objetivo. Si te gustó este podcast, compartilo con tus contactos. Recordá seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. La realización de este podcast fue sugerida por una gran amiga mía, Sandra Montero, a quien le mando un gran abrazo. Te ha hablado Johnny Carrazán en nombre de Ministerio La Voz de la Palabra, deseándote que Dios te bendiga.